¿Listo? Muy buenos días. Los voy a invitar a que puedan ir tomando asiento. Muy buenos días a aquellos que nos están viendo a través de la pantalla, en su casa. Ese soy yo. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Seguro? Sí, muy bien. Bienvenidos a esta mañana hermosa que el Señor nos regala. Estamos todos contentos y felices. Nadie dormido hoy, pero muy bien. Celebramos anoche la victoria de Argentina, ¿sí? Después de mucho tiempo, nuevamente podemos tener esa Copa América, ¿sí? Pero ahora vamos a celebrar otra cosa. Vamos a celebrar, vamos a cantar a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, algo más maravilloso, algo más hermoso, que es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Antes de comenzar cantando, bienvenidos a todos, nuevamente bienvenidos a aquellos que nos ven del otro lado, y quiero darle la bienvenida a ya un matrimonio y a su hijo, Fernando, Analía y Lisandro. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esperamos que se puedan sentir cómodos. Ellos ya estuvieron con nosotros también el día miércoles en la reunión de oración. Así que es una alegría poder verlos y poder compartir. Vamos a cantar, vamos a comenzar con una canción que dice: al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Nos ponemos de pie para cantar esta primera canción. Bien, al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor. Y venimos a celebrar, venimos a festejar una victoria, no la victoria de Argentina, sino la victoria de nuestro Señor Jesús, ante una cruz, porque Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó. Y también festejamos, nos alegramos y celebramos esa victoria. Dice la siguiente canción: tu nombre, oh Dios. Siempre te
Pueden tomar asiento. Lo voy a invitar a que puedan estar pensando. Vamos a pedir 2 canciones antes de cantar la otra canción. Una canción que quieran cantar. Edu. Sublime Gracia. Pueden hacer, si no pueden permanecer sentados. Allá al fondo, al lado de Marta, también habían levantado la mano. ¿Esa era? Muy bien. Otra canción.
Lucianito, himno 266. Son cosas que pueden pasar, ahí estaba el himno. Ni sangre hay, ni altar, cesó la ofrenda ya, no sube llama ni humo hoy, ni más cordero habrá, empero he aquí la sangre de Jesús que quita la maldad y al hombre da salud.
Pueden tomar asiento. Dice que Jesús estaba con sus discípulos allí en la última cena y él estaba explicando de que su fin se acercaba y que él debía regresar a su Padre. Que él debía regresar a su Padre y que él ya no iba a estar más físicamente. Y como era de esperar, los discípulos se asombraron, los discípulos se entristecieron. Habían pasado 3 años con el Señor Jesús, eran sus amigos, eran sus discípulos, estaban con ellos, estaban todos juntos, habían pasado mucho tiempo con Jesús, pero Jesús le estaba diciendo que se iban a despedir, que él tenía que volver a su Padre. Y ellos con angustia, tristeza, dice Juan, capítulo 14, del 1 al 4, Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús le estaba diciendo que la separación física era temporal, que ellos iban a ir luego con el Padre, que Él estaba preparando lugar junto a Él. De hecho, también le dice que ellos conocían al Padre. Y Tomás, siempre tan inquisitivo, en el versículo 5, le preguntó al Señor Jesús cómo iba a ser esto posible, cómo iban a conocer al Padre. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Por eso, el Señor Jesús es el camino, es el camino que nos conduce a Dios Padre. A través de su muerte y de su resurrección, donde en esta mañana, a través de esta copa, de este pan, estamos recordando el sacrificio del Señor Jesús. Jesús estaba animando a los discípulos a cambiar, a que su mirada no esté puesta en las cosas temporales, en las cosas de la tierra. Y nosotros hoy también estamos recibiendo ese mismo reto, así como los discípulos. El Señor Jesús también nos está diciendo a nosotros, no pongan su mirada en las cosas temporales, en las cosas de este mundo. Nuestra morada no está aquí en la tierra, sino está en el cielo. Quizá vamos a estar un par de años, nada más. Algunos más, otros menos. Pero nuestra morada está en los cielos, junto a nuestro Padre, junto a Jesús. Y para obtener esa morada, para poder estar en esa morada que el Señor está preparando para nosotros, yo me pregunto, ¿estoy listo? ¿He aceptado al Señor Jesús como mi Señor y como
mi Salvador? ¿Estoy pensando en esa morada que el Señor está preparando? Dice el versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús es la provisión de Dios para que nosotros moremos con Él por la eternidad. Y solo Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros. Solo en Jesús obtenemos perdón y necesitamos la paz de Dios. Porque Dios abrió el camino a través de Jesús. A través de su Hijo, que Él lo envió a este mundo y Él murió en la cruz por nosotros. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquellos que nos están viendo del otro lado, aquellos que hoy estamos aquí, hemos reconocido, hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hoy, a través del Señor Jesús, podemos recibirlo, podemos aceptarlo y podemos obtener no solamente la salvación, sino una morada celestial allí en los cielos. Pensaba, y siempre charlamos con Gaby y con algunos otros amigos, ¿no? Y pensaba anoche, uno mientras estaba viendo el partido estaba nervioso, las manos, ya uno se paraba, se sentaba, gritaba, realmente uno se emocionaba y celebraba el triunfo de Argentina. Pero siempre decimos, y con Gaby decíamos, nos ponemos tan nerviosos por algo que no nos da nada a nosotros. Está bien, nos da una alegría, una satisfacción, algo que es temporal, pero nada más que eso. Ellos jugando ganan millones, ¿sí? Ganan millones. Y nosotros, por alentarlos, por hinchar, por ir a la cancha, ¿ganamos algo? No ganamos ni un peso. Es más, nosotros tenemos que pagar para ir a verlo, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús a nosotros nos da algo. El triunfo que el Señor Jesús tuvo sobre la cruz, a nosotros nos da salvación, a nosotros nos da vida eterna. Y eso nadie lo va a quitar. Eso nadie lo va a quitar. Vamos a compartir el pan, vamos a compartir el vino, vamos a celebrar ese triunfo del Señor Jesús allí en la cruz, muriendo por nosotros. Vamos a celebrar esa victoria, algo que nadie nos va a quitar. Y no es que van a pasar 28 años, 30, 1000 años, como Argentina para otra victoria. El Señor ya venció, ya triunfó. Y ese triunfo nadie lo va a sacar. Y nosotros nos vamos a gozar eternamente con nuestro Señor. Vamos a orar por el pan. Le voy a pedir a Leo si puede pasar adelante para orar por el pan y poder estar recordando el sacrificio de nuestro Señor. Recordar que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Jesús es el único camino al Padre. Leo. Bueno, buenos días. Oramos por el pan. Padre que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte en esta hora por esta oportunidad de compartir una vez más estos símbolos. Señor, como tú nos indicaste, a través de ellos siempre vamos a recordar y hacer memoria y separar este tiempo para pensar en tu obra de amor, en tu sacrificio en favor nuestro. Señor, a través del pan recordamos tu muerte en la cruz, tu cuerpo clavado a aquella cruz, entregado por nosotros. Gracias, Señor, porque en este acto de amor tú hiciste posible nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mati, ¿podés orar? Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana porque podamos estar delante de tu presencia, Señor, venir a adorarte. Señor, sabemos que tenemos una salvación eterna, Señor, vida eterna asegurada, Señor, y es por tu obra en la cruz. Señor, te damos toda la gloria,
te damos toda la honra, Señor, y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, y esa sangre derramada, Señor, que ha perdonado todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque éramos inmerecedores, Señor, de tanta gracia, de tanto amor, de tanto perdón. Pero, Señor, gracias porque tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, Señor. Si hoy somos salvos, si hoy estamos cerca tuyo, Señor, es por ese sacrificio. Y a ti te queremos dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Que, Señor, siempre, Señor, encuentre en nuestros corazones, Señor, alabanza, Señor, a tu nombre, Señor, que siempre te estemos dando la gloria, porque vos te lo mereces, Señor. Ahora queremos hacer memoria, Señor, de ese sacrificio, pero, Señor, no solamente del sacrificio, Señor, sino de también tu victoria en la cruz, Señor, y que hoy somos libres, Señor, en ti. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos participado del pan, del vino. Vamos a orar por la ofrenda de lo que el Señor nos provee.
y después vamos a estar disponiendo nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Emi y Facu hoy van a tener a cargo la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en su corazón, hoy lo van a estar compartiendo con nosotros. Así vamos a orar por la ofrenda, le voy a pedir a Juan. Vamos a orar por la ofrenda, después recordemos, ponemos la cajita allá al fondo y la pasamos, y aquellos que están en su casa también lo pueden hacer en este momento. ¿Sí? Así que Juan. Bueno, oremos, hermanos. Amado Padre, delante de usted estamos esta mañana agradecidos, Señor, porque usted nos permite estar juntos. Y siempre recordamos, Padre, qué valioso y qué bien nos hace, Señor, cuando estamos juntos como familia, como hermanos, como hijos suyos, delante de su presencia. Ahora, Padre, rogamos que usted bendiga esta ofrenda, Señor. Esta ofrenda que es fruto de todo lo que usted nos da. Esta ofrenda, Padre, que usted instituyó, que sea voluntaria, que sea privada, que sea secreta. Que cada adorador, Padre, pueda dar lo que propuso en su corazón. En alegría, Señor. En alegría porque reconoce cuán bondadoso que es usted, cuán generoso que es usted. Porque nunca nos hace faltar el pan en nuestra mesa, sean los tiempos que sean, Padre. Amado Padre, también quiero pedirles que usted bendiga a Facu, a Emiliano. Ellos tendrán el mensaje. Son sus hijos, son jóvenes. Seguramente en estos momentos ellos tienen nervios. Amado Padre, usted hable a través de ellos. Que el Espíritu Santo, Padre, pueda tomar control de sus vidas y que pueda, Padre, Él hablarnos a nosotros. Utilícelo como sus instrumentos, que ellos puedan ser dóciles en sus manos. Y esta palabra, Padre, siempre será de bendición para nosotros. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. ¿Cómo andamos? Está un poquito fuerte este, me parece, si lo pueden bajar un poquito. Bueno, vamos con Emi. Hoy nos tocó el capítulo 6 del Daniel. Venimos viendo la serie de Daniel, los otros capítulos muy buenos, muy interesantes. Seguramente también ahora con Emi vamos a tocar varios. Así que abran las Biblias por ahí, Daniel 6, y ahora Emi va a comenzar. Buenos días. Hoy vamos a tener, como se habrán dado cuenta, un mensaje un poco distinto. Lo vamos a tener conjuntamente con Facu. Y está bueno porque está menos cargado, menos nervioso. Había comparado con los nervios de ayer. Así que bueno. Vamos a seguir con este estudio que estamos teniendo de Daniel todos estos domingos. Y antes de entrar en el capítulo 6, vamos a hacer una breve y una rápida introducción y repaso de los que nos habló el Sergio de la Horra en el capítulo 5 del domingo pasado. Él nos narró la historia de Belsasar, que es nieto de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Él deshonró usando las copas del templo, y en esa misma noche el Señor le quita el reinado a Belsasar. Él muere y los medos y persas lo conquistan a Babilonia. Recordemos, si vamos mucho más atrás, vamos a tener el sueño de Nabucodonosor, que sueña con esa estatua. Está la cabeza de oro, que es la gran y gloriosa Babilonia, y luego le sigue el pecho y los brazos de plata. Esta significa la alianza que tenían los medos y persas. Que sea de un mineral menos precioso significa que los medos y persas iban a reemplazar a Babilonia, pero no iban a ser tan grandes ni tan gloriosos como Babilonia. Si tenemos los dos en una misma línea de tiempo, Babilonia es más grande que los medos y persas. Entonces conquistan Babilonia y entra Darío, que con 62 años
conquista Babilonia. Y acá empieza el versículo 1 del capítulo 6. Y dice, pareció bien a Darío, que era medo, constituir sobre el reino a 120 sátrapas que estuvieran en todo el reino, y sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindieran cuenta estos sátrapas para que el reino no fuera perjudicado. Cuando hablamos de sátrapa, cuando buscamos Google o Wikipedia, dice, es el nombre que se dio a los gobernadores de las provincias de los antiguos imperios medo y persa. Cuando es sátrapa, es un título exclusivo de ese imperio. Los gobernadores eran gobernadores de ciertas regiones o provincias del reino. Si bien la función de estos sátrapas existe hoy en día, no se llaman como tal. Entonces, cuando decimos sátrapas, es un título o un nombre que se le da a los gobernadores de la provincia de ese reino. Entonces, Darío pone a 120 de estos sátrapas. Sobre estos 120 hay 3 ministros que estaban a cargo de estos 120, de los cuales uno de estos 3 ministros era Daniel. Continúa en el versículo 3. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia de espíritu, y el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. Cuando habla de excelencia de espíritu, cuando buscamos en otras versiones, habla de cualidades administrativas de Daniel. Daniel, de entre todos, habrá tenido rapidez en los números, una sabiduría en finanzas, en economía, consejero. Era una persona de bien para el gobierno y tenía otros atributos que Facu va a nombrar después en los otros versículos, que eran dignos de confianza de Darío. Y entonces el rey Medo quería subir a Darío, quería aumentar de rango a Daniel, ascenderlo. Bien, continúa la historia en el versículo 4 y dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La pregunta que me surge acá es, ¿por qué si Daniel era alguien tan destacado, tan honrado, tan capaz, de espíritu superior, de así el versículo 3, ¿por qué estas personas, estos sátrapas o gobernadores, buscaban ocasión para acusarle? La respuesta podemos encontrarla uniendo el versículo 3 con el 4. El final del 3 dice, y el rey pensó en ponerlo por sobre todo el reino, entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel. No lo dice explícitamente, pero podemos asumir y darnos cuenta que está hablando de celos o envidia. Y me hace acordar la historia de José en Génesis 37. José tenía un montón de hermanos, pero él se destacaba entre ellos. Su padre lo quería más, expresamente dice la Biblia, que su padre tenía como cierto favoritismo, y es más, hasta le regala una túnica de colores. Y en el versículo 11 del capítulo 37 de Génesis dice, y sus hermanos le tenían envidia. ¿Por qué? Porque el padre lo ponía por encima de ellos. Y continúa la historia y lo tiran al pozo, lo hacen pasar por muerto, y cómo la envidia va llevando a esto que nos cuenta la historia. Y podemos asumir que es algo parecido lo que está pasando acá en Daniel capítulo 6. A Daniel, Darío lo quería poner por encima de estos otros gobernantes y sátrapas. Entonces nace en ellos esta envidia, este celo, y van a hacer algo, van a buscar ocasión para acusarle, para hacerlo caer. Pero dice el versículo 4, continuando, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley o con la ley de su Dios. Daniel era intachable. Dice acá en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, no había nada para condenar o criticar en su forma de actuar. En la Reina Valera, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y podemos decir que Daniel hacía todo bien. Entonces estas personas buscan algo para acusarle y no la encuentran. Y quería sacar 2 puntos acerca de esto. Como punto principal, una pregunta que me hago a mí y que te hago a vos. Si estos sátrapas o gobernantes te buscan o me buscan hoy, ¿van a encontrar vicios o faltas? ¿Van a encontrar algo para condenar o para criticar? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como Daniel,
que cuando buscaban algo para acusarle no encontraron nada, para pensarlo. Y como segundo punto, una frase que se nos venía en la mente con el Emi cuando leíamos esto, la frase dice: viví de tal manera que la única forma en la que puedan hablar mal de vos sea mintiendo, o en este caso, inventando algo. Estos sátrapas van a inventar algo, se le van a rebuscar de todas maneras para poder acusar a Daniel. Viví de tal manera que la única forma en la que puedan hablar mal de vos sea mintiendo o inventando algo. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Dice el versículo 6, lo leo de vuelta. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre, o para siempre vive. El 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, firme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Claro, ¿qué es lo que hacen? Van al rey, le endulzan el oído y le dicen: para siempre vive el rey. Nos juntamos con los muchachos, con los gobernadores, con los príncipes, con los sátrapas, y decidimos, se nos ocurrió la brillante idea que por 30 días no puedan demandar petición a nadie más que no seas vos, oh rey. ¿Y qué pasa con Daniel? ¿Qué es lo que pasa con este Daniel que servía tanto a Dios? Ahora el Emi nos va a contar. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró a su casa y con las ventanas de sus cámaras abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodilla 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Los teólogos, los estudiosos, dicen que al abrir la cámara de Jerusalén e hincarse Daniel, él toma una costumbre de una oración del rey Salomón. Si nos vamos mucho más atrás, recordemos que el rey David, el que derrotó a Goliat, el gigante, tuvo en su corazón edificar una casa para Jehová. Y Dios le dijo: bien has hecho en poner esto en tu corazón, mas no vas a ser tú el que construye el templo, sino tu hijo. Y entras en esta historia Salomón, que es el hijo de David, rey de Israel. Construye el templo y él ora cuando lo inaugura. Y quiero tomar una partecita de esa oración que hace Salomón, que está en 1 Reyes 8, 46 al 49, y dice: si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas contra ellos y los entregas ante el enemigo, y estos los llevan como cautivos, recordemos que Daniel era cautivo, suyos a la tierra del enemigo, lejana o cercana, si ellos se vuelven a ti en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, si en la tierra de sus enemigos a donde los hayas llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y lloran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has elegido y al templo que he dedicado a tu nombre, entonces escucha en los cielos el lugar de tu morada, su oración, su plegaria, y ampara su causa. Lo que Salomón estaba diciendo es: todos aquellos cautivos que estén cerca o lejos de casa, si se postrasen en dirección al templo, que el Señor escuche sus plegarias. Entonces muchos creen que a Daniel le pareció bien esta costumbre y él lo hacía. Pero lo que me llama más la atención es que Daniel se entera. Daniel no lo hizo de ignorante, se entera de la noticia, va y lo primero que hace es orar al Señor. Nosotros cuando recibimos una buena o mala noticia, ¿a quién vamos primero? Daniel dio gracias, pero ¿gracias de qué? Te iban a ascender. Daniel habría pensado, el edicto duraba 30 días nomás. Bueno, no oro por 30 días, son 30 días, no va a ser para siempre. A Dios, no sé, habrá pensado, le sirvo más vivo que muerto en su obra. Pero a Daniel no le importó. Cuando él lo supo, fue, oró y dio gracias como lo solía hacer siempre.
Versículo 11. Entonces aquellos hombres se reunieron y hallaron a Daniel rogando e implorando delante de su Dios. Luego se acercaron y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has firmado el edicto de que cualquiera que pida a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones? El rey respondió y dijo: es verdad el asunto, conforme a la ley de los medos y persas, la cual no puede ser abrogada. La ley de los medos y persas dice que cuando un rey firma una ley, un edicto, ni el mismo rey la podía cancelar o modificar, ¿sí? Entonces, el versículo 13, respondieron estos y dijeron delante del rey: ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, no ha hecho caso de ti, oh rey, ni del edicto que has firmado, más bien 3 veces al día hace su oración, como dijo Facu. Esto es pensamiento nuestro, no está en la Biblia dicho de forma directa. Por la forma en la que porque Darío lo iba a ascender a Daniel, y por la forma que estos hombres se refieren a Daniel, que dice uno de los cautivos de Judá, vamos a decirlo en criollo, un esclavito, un esclavo. ¿Por qué referirse así a Daniel si era superior que todos ellos? Daniel era un ministro de 120, lo estaban por ascender. Daniel tenía una cualidad administrativa impresionante, era intachable, no era corrupto, era puro. Es el hombre que se necesita en todos los gobiernos pasado, presente y futuro. Entonces, pensamiento nuestro, creemos que por la forma en que se dirigió ese esclavito, da a entender que es envidia. Pero repito, para que quede claro, es pensamiento nuestro. Continúa el versículo 14, y acá el rey se da cuenta. Antes no se había percatado, pero ahora sí. Al oír el rey de este asunto, sintió un gran disgusto por ello. En otra versión dice, se puso muy triste, le entró un gran peso. Se dio cuenta, estos me han mentido, estos me engañaron, no eran por el bien del rey, no era para arruinar a mi hombre, al hombre que estaba a punto de ascender. Y se dio cuenta, y dice que se propuso salvar a Daniel hasta la puesta del sol, se esforzó por librarlo. Darío habrá buscado las 1001 alternativas para librarlo. Acá nos damos cuenta que Darío tenía un afecto por Daniel. Consultó a ver si en la ley había un puntito para entrar y quebrar la ley y poder salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol trató de salvarlo, pero no lo logró. Entonces, aquellos hombres, en el versículo 15, se reunieron cerca del rey y le dijeron: ten presente, oh rey, que es la ley de medos y persas, que ningún edicto o decreto que el rey pone en vigencia puede ser cambiado. En otra versión dice que se pusieron alrededor y le han dicho: recuerda, tú firmaste el edicto. Es así la ley de los medos y persas. Nosotros por casualidad hemos encontrado a Daniel. Lo tenemos que mandar al foso. La estrategia de estos ministros, la estrategia de estos sátrapas, el rey se dio cuenta, pero sucedió lo que tuvo que suceder. Y dice el versículo 16, al principio: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Es lo que tenía que pasar, no había otra alternativa. Y me gustaría acá hacer un paréntesis y que me acompañen a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 13. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y presten atención al 16, 1 Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, para los que hablan de ustedes como si fuesen malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Volvemos entonces a Daniel, capítulo 6, y continúa. Leo nuevamente el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pareció muy fuerte esta declaración que hace el rey. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Y yo me preguntaba y le pregunté a Lemi: ¿acaso Daniel no servía al rey Darío? ¿Acaso Daniel no era uno de estos gobernantes que el rey Darío había puesto para que le sirvan a él y para que administren el reino? Y yo pienso que acá es claro y se nota que Daniel vivía de la forma como lo expresaba Pablo en las cartas a los Colosenses, en el capítulo 3, que dice: hace todo de corazón, no como para los hombres, sino para Dios, como para el Señor y no para los hombres. Daniel vivía y servía de tal manera que el mismo rey Darío reconocía que lo hacía para Dios. Daniel no servía al rey Darío. Daniel veía en Darío a su propio Dios, por eso servía con tal excelencia. Y el 17 dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El rey Darío le dice: el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Y qué le responde a Daniel? ¿Qué responde Daniel? Nada. No dice nada. Dice que traen la piedra y fue puesta sobre el foso. Pero yo me permití acá imaginar, no una respuesta, pero tal vez lo que pensaba, lo que pasaba por el corazón de Daniel en ese momento. El rey lo mira allá en el foso y le dice: el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y yo pienso acá que pasó algo muy similar con lo que sucedió en el capítulo 3 con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando son echados en el foso, unos minutos antes tal vez de ser echados en el foso. En el versículo 17 del capítulo 3 de Daniel, dicen estos tres: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. A Nabucodonosor le decían esto: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y yo pensaba, haciendo como un paralelismo con lo que pasa en la historia de Daniel, que Daniel puede estar pensando algo así: he aquí mi Dios, a quien sirvo, puede librarme del foso de los leones hambrientos. Y si no lo hiciera, sepas, oh rey, que jamás dejaré de orar, de adorar y de servir a mi Dios. Y continúa acá el versículo 18 y dice: luego el rey fue a su palacio y se acostó ayuno, se acostó sin comer. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. El 20 dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, nuevamente esta expresión, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Como dijo Lemi, Darío le tenía afecto, le tenía un gran aprecio a Daniel, lo estaba por poner por encima de todo el reino. Entonces estaba mal, estaba afligido, se sentía con un peso increíble, había mandado a la muerte prácticamente al mejor que tenía en el reino. Y se va a dormir sin que le traigan entretenimiento, sin ninguna de las cosas que acostumbraba, no pudo dormir, no comió. Y muy de temprano se levanta y va al foso y con un poquitito de esperanza tal vez dice: por favor, Daniel, por favor decime que ese Dios al que tanto servís te pudo librar del foso de los leones. Emi, ¿nos contás qué pasó? Verso 21. Entonces Daniel habló. Daniel habló. Facu, Daniel habló. Habló. Daniel estaba vivo.
El rey decía triste, con una mínima de esperanza, y Daniel habló. Daniel está vivo. Versículo 21. Entonces Daniel habló con el rey. Oh rey, para siempre vivas. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dos puntos importantes. Fue hallado inocente delante de Dios y fue hallado inocente delante del rey. Y el segundo punto, y el más importante, porque había confiado en Dios. La fe de Daniel lo salvó. Hay un versículo que se encuentra en Hebreos 11:33 que dice: por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Nosotros nos hacíamos la imagen, era un foso lleno de leones. A Daniel lo metieron, sellaron la roca, la entrada, no había otra entrada, ni imaginamos que tampoco había otra salida. Han sellado la única puerta que había. ¿Había luz? Nosotros imaginamos que Daniel estaba en la oscuridad. Yo me pregunto, iglesia, Facu, Emi, ¿nosotros confiaremos en Dios también? Daniel vivió ese famoso versículo del Salmo 23 que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora me pregunto, ¿confiaremos nosotros en Dios también? Cuando nosotros estemos sumergidos en la oscuridad y nos abrace, cuando nuestros ojos no puedan ver más allá, yo me pregunto, ¿confiaremos nosotros en Dios también? Cuando no veamos ninguna salida, ninguna entrada, ni un haz de luz, no veamos una salida, nosotros confiaremos en Dios también. Cuando la muerte nos respire en la nuca, cuando lo sintamos a nuestro lado, cuando sea inminente, yo me pregunto, ¿confiaremos nosotros en Dios también? Cuando veamos nuestros enemigos que son más fuertes, más gigantes que nosotros, cuando no queda otra que ir y luchar, yo me pregunto, ¿confiaremos nosotros en Dios también? A Daniel no le importó el porqué, la situación, el dónde, la circunstancia, el contexto. Daniel confió en Dios. Y ahora, yo me pregunto, ¿confiaremos nosotros en Dios también? Y el rey se alegra. El rey lo manda a sacar. Pero en medio de esa alegría, no olvida, se acuerda de su gente. Esta gente que fue seleccionada, esta gente que seguro era de su propia sangre, habían tenido una trayectoria, estudios, experiencia. Se acuerda de esta gente. Entonces termina el versículo 20, empieza el versículo 24. Luego el rey dio la orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Lo echaron al foso de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. Ni siquiera habían logrado llegar al fondo y trituraron todos sus huesos, pero Daniel salió ileso. Y vuelvo a preguntar una vez más, ¿confiaremos nosotros en Dios también? Y acá hay una declaración del rey Darío en el versículo 25 y dice así: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó
durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Me gustaría detenerme un poquito en estos versículos. En el 25 y en el 26 me pareció, lo leo y dije en mi mente, yo ya había leído esto antes. Me parece que lo escuché cuando habló Juan, cuando él nos contaba el capítulo 4. Y es muy particular cómo empieza el versículo 25, acá que dice, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y en el capítulo 4, en el versículo 1, el rey Nabucodonosor dice esto, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Se repite esta frase, tal vez una formalidad, pero continúa ahí Nabucodonosor escribiendo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Me gusta porque si nos fijamos bien en estos dos versículos, lo que leímos acá en Daniel 6 y lo que escribe Nabucodonosor en el capítulo 4, ambos hacen referencia a la eternidad que tendrá el reino de Dios. Dice acá en Daniel, al final, porque Él es el Dios, en el final del versículo 26, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y Nabucodonosor, en el capítulo 4, dice, versículo 3, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ante la experiencia que viven estos reyes, no tienen otra opción que reconocer a Dios. No les queda otra, ¿no? Lo ven, sale Daniel del foso de los leones sin ni un pelito mordido. No sale como si hubiese estado con cachorrito jugando, no sé. Y acá también el rey Nabucodonosor, ante lo que vive, impactado, sorprendido, asombrado de Dios. Y no le queda más que reconocer que ese reinado, que ese Dios tan poderoso nunca va a ser destruido y va a perdurar para siempre. Y encuentro otra similitud en el versículo 27, donde dice, aquí en Daniel, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y un poquito antes, en el capítulo 3, al final, en el 29, cuando Sadrac, Mesach y Abednego salen del horno de fuego, también sin un pelito con olor a humo, Nabucodonosor dice lo siguiente en el versículo 29 del capítulo 3. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y escuchen esta parte que es buenísima. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Decía acá en el versículo 27, Darío, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y acá Nabucodonosor dice, no hay Dios que pueda librar como este. Y yo pensaba, ese Dios que tuvieron allá en aquel tiempo, Sadrac, Mesach y Abednego, Daniel, es el mismo Dios que tenemos hoy nosotros. Y como decía Lemi, ¿vamos a confiar nosotros cuando estemos en el horno de fuego? ¿Vamos a confiar nosotros cuando nos hallemos ahí en el foso de los leones, en plena oscuridad, sin ver una salida, sin ver una entrada de luz? ¿Vamos a confiar? Y ahí estaba la clave en lo que decía Lemi al final del versículo 23. Ellos salieron ilesos, salieron libres de esta situación porque habían confiado en su Dios. Dios los libró porque ellos confiaron, porque ellos tuvieron fe. Y me encanta porque entre tantas cosas que podría rescatar el rey Darío o Nabucodonosor o el mismo Daniel, se destaca la capacidad o el poder que tiene Dios para librar. Y qué más que nosotros hoy tenemos con los símbolos, con la cena, lo que participamos recién, recordamos cómo Dios nos libró a nosotros, cómo Dios envió a Jesús a morir en la cruz y nos libró de esa condenación eterna que teníamos por causa del pecado. Entonces me gustaría que terminemos cantando, que podamos pensar en esto que veíamos recién, que pensemos en lo que nos compartí y lo que compartí yo, que haya sido de bendición, pero que cantemos esta siguiente canción que dice libre. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Si les parece, nos ponemos de pie
Y finalizamos con esta canción y seguimos pensando en lo que escuchamos recién.
porque en vos somos libres. Te damos gracias porque podemos ser tus hijos y te podemos llamar papá. Gracias porque así como vos libraste a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, y así como libraste a Daniel del foso de los leones, nos podés librar a nosotros de aquel lugar donde nos encontremos, de ese valle de sombra de muerte, como nos compartía Emi. Ayúdanos, papá, a confiar. Ayúdanos a descansar en estas promesas, en estas historias que fueron reales, que fueron verídicas. Que nos ayudes a descansar en que vos tenés el poder verdaderamente para librar. Te damos gracias y te bendecimos en nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Edgar. Muchas gracias, Facu, muchas gracias, Emi. Realmente hermoso el pensamiento y como hijo de Dios tenemos un gran desafío siempre a confiar en ese Dios grande, en ese Dios maravilloso, en ese Dios que nos hace libre, en ese Dios que cuida de nosotros. Aunque estemos en valle de sombra de muerte, como decía Emi, Daniel estaba en la oscuridad, no tenía ni un haz de luz. Sin embargo, él confió en Dios, en su Dios, en nuestro Dios, porque es el mismo Dios. Y eso debemos hacer nosotros, confiar en Dios. Muy bien, vamos a cantar una última canción. Ahí Fer pedía Dios de milagros y amor. Nos ponemos de pie para terminar cantando esta última canción.
bien, pueden tomar asiento. Damos por finalizada la reunión. Gracias por venir, gracias por compartir este tiempo, realmente un tiempo hermoso que hemos podido disfrutar de alabanza, de adoración y de escuchar la palabra de Dios. Buena semana para todos aquellos también que nos están viendo, y cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran consultar, siempre decimos, nos pueden escribir allí al comentario del Facebook y pueden dejar su teléfono y nos vamos a estar comunicando con ustedes para poder sacar cualquier duda. Buena semana para todos, bendiciones.